fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Un canto eternal suena en mi ser y dulce es el sonar, aun en la la roca firme está, pues tú me sostendrás. ¿Cómo he de no cantar tu olor? ¿Cómo dejar de expresar lo asombroso que es tu amor? Soy amada por el Rey y por eso yo cantaré. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto una vez más contactarme con ustedes. Qué gusto una vez más poder tener la oportunidad, primeramente de la vida, hermanos, de verdad que la vida no es segura.
No importa en qué país estemos, si es peligroso o no, ¿verdad? La vida no es segura y gracias a Dios porque tenemos una semana más y hemos llegado una vez más al programa de este martes por la mañana, La verdad que te hace libre. Le saluda el hermano Alfredo Uc desde Tailandia. En este momento, hermanos, estoy grabando este mensaje, esta enseñanza en el cuarto de cuna de la iglesia porque es el más cómodo que hay. Y bueno, hermanos, pues estamos aquí en el edificio de la iglesia, aquí en Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Y gracias a Dios, hermanos, estamos aquí sirviendo al Señor. Como ustedes saben, Dios nos ha permitido rentar un local para la iglesia. Es un edificio de 3 pisos. En el primer piso tenemos el auditorio de los adultos y tenemos en el segundo piso tenemos el cuarto de los niños y de los bebés, y en el tercer piso tenemos el cuarto de música. Y gracias a Dios, hermanos, que ha sido una bendición estar aquí. Cuando estábamos buscando un lugar para la iglesia, hermanos, encontramos este lugar y fue de mucha bendición porque es un conjunto de edificios que se construyeron hace varios años y están inhabitados. La mayoría de ellos son casi 30 edificios y la mayoría de ellos están inhabitados, casi como el 70% no hay personas viviendo o rentándolos. Y bueno, pues tenemos aquí un gran parque, ¿verdad? Que es como una avenida grande cerrada donde están estos edificios. Tenemos un gran parque aquí donde podemos utilizar para las actividades de la iglesia, actividades especiales, días especiales. Y tenemos un gran lugar para estacionar carros que nadie está utilizando. Y bueno, pues no es parte de lo que rentamos, pero lo estamos utilizando semana a semana. Tenemos afuera de la iglesia un lugar que está techado, que estamos utilizando. Y bueno, ha sido de mucha bendición que Dios nos haya traído a este lugar, hermanos. Y estamos ahorita en este momento, estoy aquí grabando en el edificio de la iglesia. Y bueno, hermanos, pues es una bendición, hermanos, que ustedes que oran por nosotros, nos apoyan y que podemos continuar aquí rentando ese lugar y sirviendo al Señor, predicando el evangelio para que mucha gente conozca la salvación que hay a través del Señor Jesucristo. Y bueno, les saluda una vez más el hermano Alfredo Uc desde Tailandia. Y hermanos, pues gracias porque cada semana nos escuchan fielmente, hermanos que nos escuchan de diferentes partes de México y de otros países. Gracias, hermanos, por tener parte con nosotros en este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios, en este programa La verdad que te hace libre. Este mundo está preguntándose hoy en día ¿cuál es la verdad? Estamos viendo hoy en día en los medios la verdad, ¿verdad? Gente luchando por la verdad acerca de diversos temas. Y bueno, tristemente algunos luchan, ¿verdad?, en contra de Dios y su palabra, sus mandamientos. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios, hermanos, que tenemos la única palabra que es la palabra de verdad. Como dice la Biblia, la palabra profética más segura, y es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, hermanos, y es la bendición más grande, que saber que tenemos la verdad, y esta verdad nos trae libertad. Nos trae libertad de muchas cosas. Nos trae libertad de el infierno primeramente cuando venimos a Él por fe. Nos trae libertad de la ignorancia cuando tenemos dudas acerca de algo, cuando estamos cerrados acerca de algo y venimos a su verdad con un corazón abierto, dispuesto a aprender, no un corazón predeterminado tratando de enseñarle a Dios lo que yo creo, sino buscando la verdad de la palabra de Dios. Nos libra de la ignorancia, ¿verdad? Y nos libra, ¿verdad?, de un futuro, ¿verdad?, que sea sin Dios, un futuro fuera de su voluntad, un futuro en el fracaso, hermanos. Nos advierte, ¿verdad?, acerca de lo que es la verdad para nuestras vidas. Y qué bendición, hermanos, que estamos sirviendo a un Dios que es el camino, la verdad y la vida. Este domingo pasado por la mañana estábamos enseñando en el libro de Juan, capítulo 14, y hablamos acerca de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sabemos que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que su ley es la verdad en el libro de Salmos, ¿verdad? Y sabemos que Cristo es esta verdad, ¿verdad? Cristo es este verbo hecho carne que vino a morir por nuestros pecados. Y bueno, qué bendición, hermanos, que podemos tener este tiempo. Y una vez más, gracias, hermanos, por sintonizarnos. Mándenos sus saludos, sus mensajes
Mándenos algún mensajito por ahí, hermanos, y bueno, estaremos contestando su mensaje, estaremos contestando sus preguntas y estaremos tal vez la siguiente semana, si no podemos hacerlo en este momento, ¿verdad? Lo haremos la siguiente semana con mucho gusto. Y bueno, gracias, hermanos, por tomar el tiempo de escuchar este programa que se llama La Verdad que te hace libre. Y bueno, hermanos, el día de hoy traemos un mensaje en el libro de Romanos capítulo 1, si usted puede mirar ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 1 es lo que vamos a ver el día de hoy en este programa, La Verdad que te hace libre. Cada versículo de la palabra de Dios, cada palabra, cada frase, ¿verdad? Cada pausa en alguna frase, después de una frase en la palabra de Dios, todo está escrito, ¿verdad? Todo está dejado por Dios con propósitos, ¿verdad? Con propósitos especiales para que podamos entender su palabra, para que podamos ver y encontrar la verdad de Dios que tenemos a través de este libro, de pasta a pasta, la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Y bueno, hermanos, vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a ir, hermanos, verso a verso. Quisiera empezar, hermanos, leyendo Romanos capítulo 1, versículo 1. Antes de empezar, hermanos, quisiera tomar un tiempo para orar a Dios y pedir la dirección del Señor. Oremos a Dios, vamos a orar a Dios. Dios, gracias te damos por este momento. Gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra, la maravillosa palabra, la Biblia, que es esta palabra, esta verdad que nos trae libertad. Gracias, Dios, porque en tu corazón, en tu interés, estuvo el dejarnos por escrito tus mandamientos para que podamos vivir por ellos, para que podamos vivir una vida en santidad y podamos agradarte en lo que tú quieres. Gracias por esta verdad que nos da libertad. Te rogamos, Dios, que nos permitas abrir los ojos a tu palabra. En este día vamos a estudiar el libro de Romanos, Dios, y pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos que tú seas con nosotros y nos permitas ver tu verdad en este libro de Romanos capítulo 1. Te rogamos, sé con nosotros, Dios. Sabemos que cada parte, cada versículo de tu palabra tiene mucha verdad para nosotros. Y te rogamos, Dios, por favor, que tú seas con nosotros, no para poder entender la idea del hombre, no para poder tratar de encajar una enseñanza nuestra, tratar de encajar lo que nosotros creemos que tú dices. Y mejor dejar que tú nos digas lo que tú dices, lo que tu palabra realmente dice, Señor. Ayúdanos a abrir tu corazón y no aferrarnos a nuestros pensamientos, a nuestras tradiciones, ideas, a nuestras formas de pensar o de ver la vida, a nuestras ideologías, pero enfocarnos y dejar que tú nos llames a través de tu palabra, que es un espejo, que es una verdad, que es una lámpara, que es un martillo, que es todo, que es el pan de vida que nos trae la libertad. Te rogamos, sé con nosotros, Dios, en nombre de Cristo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, hermanos. Romanos capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 1. Recordamos, hermanos, que en el Nuevo Testamento tenemos cartas, hermanos, cartas escritas, ¿verdad?, para los creyentes en aquel tiempo. Recordamos, hermanos, que estas cartas, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, inspiró, ¿verdad?, estas cartas, Dios permitió que estas cartas existieran hoy en día para que nosotros podamos ser alimentados, podamos ser redarguidos por su palabra, podamos ser instruidos para ver a dónde podemos dirigirnos en nuestra vida como hijos de Dios. Miren lo que dice, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Cuando leemos la Biblia, hermanos, recordamos que tenemos que leer la Biblia entendiendo que todo tiene una raíz, todo viene de algo, ¿verdad? Lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo está escribiendo, lo que Pablo está predicando, no viene de la mente de Pablo, no viene de una idea de Pablo, no viene de una nueva enseñanza de Pablo. Recordamos, Pablo no era un profeta, ¿verdad? Pablo era un apóstol, era un predicador de Cristo, ¿verdad? Y vemos, leemos algunas partes, ¿verdad?, donde Pablo habla acerca de profecía, ¿verdad? Pero, hermanos, entendemos que todo lo que Pablo enseña viene de otro lugar, ¿verdad? Recordamos que la Biblia fue dada en partes, ¿verdad?, poco a poco, desde el principio, ¿verdad? Desde que Génesis estuvo sucediendo, desde el huerto del Edén, la palabra de Dios empezó a formarse, lo que hoy en día conocemos como la Biblia escrita, ¿verdad?, en nuestras manos.
empezó a formarse, ¿verdad? Y cada vez que Dios habló, cada vez que un hombre habló, y quedó y fue escrito, ¿verdad? Dios fue escribiendo su palabra para nosotros. Entonces, todo lo que vemos que Pablo enseña no son inventos de Pablo, no son cosas que Pablo instituyó, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? En la mayoría de esto que Pablo aprendió de las escrituras de Dios que fueron dadas desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? No debemos de pensar, yo quiero obedecer, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, pero no quiero obedecer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una contradicción, porque el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los principios de Dios del Nuevo Testamento vienen desde otro principio, ¿verdad? Y ese principio viene desde Dios, desde la mente y el corazón de Dios. Recordamos que su palabra es eterna en los cielos, ¿verdad? No es un invento del hombre, pero viene de la mente y el corazón de Dios. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando leemos esto, ¿verdad? Como hace unas semanas también estudiamos en el libro de Colosenses, que Pablo también está explicando que él fue llamado por Dios. Fue un hombre que Dios llamó y Dios separó para un propósito específico. Pablo fue llamado a ser apóstol. Entonces, hermanos, Dios nos dice, Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿verdad? Un apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo. Fue llamado a ser un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Antes de tener una posición, ¿verdad? Antes de Pablo llamarse apóstol, Pablo se está llamando un siervo. Ahí es algo que todos los hijos de Dios debemos hacer. Antes de decirnos, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el asistente, yo soy el diácono, yo soy esto, yo soy lo otro, debemos de considerarnos como siervos. Recordamos que la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, muchas veces queremos la posición, pero no queremos el servicio. Algo que yo he enseñado aquí en la iglesia, hermanos, es que yo no soy más que otros, aunque tengo la posición de ser el pastor de la iglesia, el misionero de la iglesia. Yo no soy más que otros, ¿verdad? Yo no debo de recibir honra en la iglesia, no debo de ser la persona que manda y no hace, que ordena, ¿verdad?, y no pone el ejemplo, sino tratamos, ¿verdad?, de ser el ejemplo en todo, ¿verdad? Tratamos de tomar la escoba, de tomar el trapeador, tratamos de limpiar, tratamos de hacer lo que podamos, ¿verdad?, de darle iniciativa en el servicio. Y esto ha creado, hermanos, en la iglesia tremendamente, qué bendición. La semana pasada estaba derramando lágrimas de felicidad de ver a la iglesia, hermanos, cuando que una iglesia nueva en un país budista, ¿verdad?, los hermanos por sí solos tomar acción hacia las cosas que ellos ven que se necesitaban hacer. Tuvimos un día especial y vimos a los hermanos participando y vimos los hermanos haciendo lo que tenían que hacer y sin que les pidiéramos, ¿verdad? Al final del servicio terminamos, todo quedó excelentemente perfecto al final, todo en su lugar, todo limpio, todo ordenado. Y todo salió bien, hermanos, y vimos a los hermanos participando como siervos, y eso fue una bendición, ¿verdad?, para mí, el mirar, ¿verdad?, a la gente aprendiendo a ser siervos. Antes de que queramos, hermanos, ser algo, antes de que queramos ser tener una posición, debemos de aprender a que debemos de ser siervos de Jesucristo. Pablo dice, yo soy un siervo, y luego dice, Dios me llamó a ser apóstol. Dios quiere, hermanos, que podamos tener este deseo, hermanos, este deseo de querer ser un siervo antes de tener una posición en el servicio de Dios. Y bueno, obviamente entendemos, ¿verdad?, de que si queremos tener una posición y queremos agradar a Dios con esta posición, debemos de primeramente ser siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Y bueno, aquí vemos a Pablo diciendo que él fue apartado con un propósito, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Qué bendición cuando leemos acerca del apóstol Pablo, cómo Dios separó a Pablo para poder predicar el evangelio
de Dios, ¿verdad? Él fue el instrumento de Dios, ¿verdad? Para este evangelio que vemos, este avivamiento que vemos del evangelio en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Cristo en adelante. Y qué bendición, hermanos, ver que ese evangelio ha alcanzado a nosotros hasta hoy en día, a nuestros países, nuestras ciudades, y aún hay mucho más que tenemos que hacer. Versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Quiero, hermanos, recordarles, hermanos, que Dios es un Dios que quiere salvar, y Dios no cambia. El deseo de Dios no cambia. Dios siempre ha querido salvar. Dios ama a todo el mundo, siempre ha amado a todo el mundo, ¿verdad? Es algo muy, muy curioso, y yo lo repito muchas veces cuando yo enseño en la radio o en las enseñanzas en la iglesia. A veces dividimos a Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios. El Dios del Antiguo Testamento tenía un enfoque y el Nuevo Testamento tenía otro enfoque. Y a veces, hermanos, confundimos lo que Dios dice en su palabra y damos una mala interpretación de quién es nuestro Dios. Recordamos que Dios es un Dios de amor a través de toda la Biblia. Dios es un Dios de oportunidades a través de toda la Biblia. Cuando leemos que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es el deseo de Dios de siempre. Dios siempre ha querido que todos vengan al arrepentimiento, no solo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios siempre ha querido y amado, ¿verdad? Y ha tenido salvación para todo aquel que quiera ser salvo. Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, que Dios quiere salvar a todo el mundo, a veces pensamos que esto fue algo que Dios abrió en el Nuevo Testamento, algo que Dios permitió al gentil venir a Dios en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento no tuvo oportunidad. El gentil del Antiguo Testamento no podía ser salvo, no podía venir a Dios, ¿verdad? Y pensamos que cuando leemos esto, ¿verdad?, de que el tiempo de los gentiles, pensamos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento Dios nada más tenía salvación para Israel, y en el Nuevo Testamento ahora Dios tiene salvación para todos. Pero es una idea, hermanos, que quita las cualidades de Dios, quita el amor de Dios, que quita, ¿verdad?, el decir que Dios no cambia, ¿verdad? Y nos quita, ¿verdad?, el decir, no podemos, ¿verdad?, decir esto y después decir que Dios es un Dios eterno, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Ahora, pero vemos, la Biblia dice que Él, versículo 2, que Dios había prometido a través de sus profetas por las Escrituras. Cuando leemos en la Biblia el Nuevo Testamento, leemos las Escrituras, ¿verdad? Estamos recordando que estamos hablando del Antiguo Testamento. Así como cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos habla de las Escrituras que en ese tiempo habían del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos prepara para toda buena obra, también al igual que el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí, hermanos, en este versículo que Dios dice, que Pablo dice que prometió, ¿verdad?, esto Dios, este evangelio de Dios, ¿verdad?, dice que había sido prometido por sus profetas en las Escrituras, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento la promesa del evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Que el evangelio es algo nuevo, ¿verdad? Que es algo que simplemente llegó en el Nuevo Testamento. Sabemos que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero déjame enseñártelo de esta manera. Vemos en el Antiguo Testamento, y nosotros como tal vez usted que me está escuchando, bautista, ¿verdad?, al igual que yo, usted tal vez podrá, ¿verdad?, tal vez alguien que me escucha que tal vez no es bautista, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos, ¿verdad?, que la salvación no cambia. Siempre, ¿verdad?, la salvación ha sido por fe. La Biblia dice en Romanos mismo que la salvación es por fe, creyendo, ¿verdad?, en la promesa, creyendo, ¿verdad?, en Dios. La salvación ha sido siempre por lo mismo. La salvación del Antiguo Testamento no era por guardar la ley. La salvación en el Nuevo Testamento no es por guardar la ley. La salvación, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad?, el día de mañana, no será por guardar la ley ni los mandamientos. La salvación del Antiguo Testamento no era por el bautismo. La salvación del Nuevo Testamento no es por el bautismo. La salvación es por fe. La Biblia dice que por fe,
¿verdad?, en el Evangelio. Cuando creemos al Evangelio, creemos que Cristo, creemos en este Mesías que vino, murió y resucitó. En el Antiguo Testamento la salvación era por fe, claro que era por fe. Entonces, este Evangelio, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento teníamos la salvación de la misma manera que ahora, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos tocó vivir de este lado, ¿verdad?, del tiempo, de este lado de la cruz. Y podemos ver la imagen más clara, ¿verdad?, acerca de la salvación. Pero también sabemos que en el Antiguo Testamento hubieron personas que por fe vinieron a la verdad. Ahora, ¿cómo podemos entender este asunto, ¿verdad?, de el Evangelio de los Gentiles en el Nuevo Testamento? Bueno, podemos entenderlo de esta manera, sabiendo que es un Dios Dios es un Dios que siempre tiene oportunidades para todos nosotros, para todos los que no somos judíos de sangre. Bueno, podemos entender, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento hay una puerta abierta para cualquiera que pueda venir, y lo podemos ver claramente, hermanos, en la Biblia, cuando leemos acerca de gentiles, ¿verdad?, que vinieron a la fe de igual manera que usted y yo. ¿Se puede imaginar usted que hubiera sido una persona que hubiera nacido en el Antiguo Testamento, tiempo del Antiguo Testamento? Y imagínese que usted hubiera visto, ¿verdad? Usted era parte de otro pueblo, usted hubiera visto al Dios de Israel, y usted hubiera visto las maravillas de este Dios y lo que Dios puede hacer, y usted venía a Moisés y usted le decía: yo quiero ser parte de este Dios, porque yo veo que es el Dios verdadero. Y me puede usted imaginar, hermano, a Moisés o a alguien más diciendo: tú no puedes, porque esto no es para ti, tú te vas a ir al infierno, ¿verdad? Tú estás condenado porque no eres un israelita, no eres un judío, ¿verdad? Bueno, pues esto no podía suceder de esta manera. Vemos a través de la Biblia gentiles que decidieron ser parte, ¿verdad? Decidieron ser parte con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vinieron, ¿verdad?, a la fe igualmente. Entonces vemos ejemplos, ¿verdad?, como por ejemplo la esposa de Moisés, ¿verdad? Y eso es el ejemplo tal vez más fácil de ver ya entre tantos ejemplos que hay, ¿verdad?, de gentiles que vinieron a la fe. Ahora, la salvación, ¿verdad?, era de una manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de otra manera. Claro que no. La salvación era por lo mismo, por la fe, ¿verdad? Por la fe, por creer en la promesa y por creer, ¿verdad?, en este Evangelio que ya podemos ver más claramente. Ahora, cuando hablamos de este Evangelio, ¿verdad?, que había sido prometido, ¿verdad?, lo que estamos viendo, hermanos, es que estamos viendo una apertura, ¿verdad?, un avivamiento en el asunto del gentil viniendo a Dios, ¿verdad? Vemos más que nada, más que malentender, ¿verdad?, de que el Antiguo Testamento Dios tenía la puerta cerrada para el gentil. Estamos viendo más que nada a lo que la Biblia enseña es que hay un avivamiento, ¿verdad? Es un avivamiento a través de los siervos de Dios, ¿verdad?, trayendo este Evangelio, y ahora podemos ver mucha gente viniendo a la verdad. Vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios diciéndole a su pueblo que Dios quería que ellos fueran una luz a los gentiles, ¿verdad? ¿Para qué? Nada más porque sí. Bueno, había propósitos de parte de Dios, pero el pueblo de Israel tomó este mandamiento, ¿verdad? Tomó esto, ¿verdad?, y lo hizo a un lado, y hizo a Dios, a Jehová Dios, como el Dios de ellos solamente, el Dios que es nuestro y de nadie más. Y llamó al gentil, ¿verdad?, como un perro, como alguien que no tenía la posibilidad de tener esta oportunidad de gracia que tenemos hoy en día. Entonces vemos que ellos hicieron un lado. Y hoy en día, hermanos, vemos que pasa lo opuesto, ¿verdad? Vemos ahora al judío, ¿verdad?, al judío desplazado y hecho un lado y dándole menos oportunidad para la salvación, cuando Dios nos dice ahora como gentiles llevar el Evangelio tanto a gentiles, ¿verdad?, como a judíos, ¿verdad?, como la Biblia dice, a judíos, ¿verdad?, igualmente, o primeramente, como dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que en el tiempo de la cruz, después de la cruz, vemos un avivamiento, ¿verdad?, en el Evangelio. Dice la Biblia que Pablo dice, ¿verdad?, que este asunto del Evangelio, ¿verdad?, de la cruz fue prometido, ¿verdad?, fue enseñado por los profetas en las Santas Escrituras. Gracias a Dios, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos declara a sus propósitos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos acerca de la muerte del Mesías, y vemos acerca de la resurrección del Mesías, y vemos acerca de la salvación que hay en el Mesías. Vemos el asunto de la fe, tanto así, ¿verdad?, que muchos en el Antiguo Testamento creyeron y por fe fueron salvos. Entonces vemos esto, hermanos, en el versículo 2. Versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, ¿verdad? Esto es algo que tal vez a muchos, ¿verdad? Muchos que no creen en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Ellos ponen, ¿verdad?, a prueba la credibilidad de Jesucristo, ¿verdad?, a través de esta pregunta. Ellos niegan, ¿verdad?, que Cristo vino por el linaje de David, ¿verdad? Y eso es algo tal vez que si no estudiamos correctamente, ¿verdad?, estaremos imposibilitados de contestar esa pregunta. Pero Cristo vino, comprobándolo con las Escrituras, ¿verdad?, que Cristo vino por el linaje de David según la carne. El Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, del linaje que Dios dijo que tendría que venir, y vemos aquí la Biblia cumpliendo promesas acerca de Cristo. Cristo es el Mesías, según la profecía bíblica nos enseña desde el Antiguo Testamento. Y luego dice la Biblia, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo, hermanos, cómo podemos ver que a Cristo, ¿verdad?, llamado Hijo de Dios, así como Pablo nos dice en muchas de sus cartas, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, cuando Pablo nos enseña acerca del Padre, ¿verdad? Como hace unos días vimos acerca, como dice 1 Corintios, que este Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, es un Padre de misericordia, es un Padre de verdad, es un Padre de gracia y es un Padre, ¿verdad?, de oportunidades, un Dios de consolación. Entonces vemos aquí, hermanos, Pablo diciendo, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien también sabemos que es Dios, ¿verdad?, dice que fue declarado con poder por el Espíritu de santidad, hablando del Espíritu de Dios, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Una de las muchas más pruebas de que Cristo es el Mesías, de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene poder, según el Espíritu dice, por la resurrección de entre los muertos. Vemos, hermanos, cuando estudiamos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad?, sabemos y podemos tomarlo, ¿verdad?, como una prueba más de que Cristo viene del Padre, de que Él es el Hijo de Dios y que, como dice Juan capítulo 14, Él es en el Padre y el Padre en Él, y que si hemos visto a Cristo, ¿verdad?, con poder, resucitando, ¿verdad?, sanando, hemos visto a Cristo en las Escrituras, ¿verdad?, haciendo milagros, demostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, pero más que eso, a Cristo resucitando, ¿verdad?, cumpliendo la profecía bíblica y siendo, ¿verdad?, la prueba de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él, ¿verdad?, es en el Padre. Qué tremendo, hermanos, cuando predicamos aquí en Tailandia acerca de esto. Mucha gente aquí en Tailandia nunca ha escuchado el Evangelio. Mucha gente aquí en Tailandia conoce el nombre, de hecho es muy común, ¿verdad?, aquí a la gente, ¿verdad?, cuando te quieren decir tú eres cristiano, te dicen tú eres Cristo, ¿verdad? Tú eres Cristo, tú eres Cristo. Esta es la manera de que te lo dicen, ¿verdad? Y es muy, a lo mejor mucha gente conocen o han escuchado el nombre, ¿verdad?, de Cristo o el nombre de Jesús, ¿verdad? Conocen la palabra Cristo y Jesús, pero ellos nunca han escuchado el Evangelio. Tristemente, hermanos, aquí en Tailandia mucha gente nunca ha escuchado el Evangelio, ¿verdad?, acerca de Cristo. A lo mejor muchos de ellos han visto esa foto, ¿verdad?, de Cristo en la cruz, ¿verdad?, pero no saben el Evangelio, no conocen la historia de quién es Cristo, de dónde viene, a la muerte, sepultura de Cristo, y no saben que Cristo resucitó, ¿verdad? Y qué tremendo cuando les predicamos el Evangelio y mucha gente puede venir a la verdad, ¿verdad? Como les habíamos comentado hace unos días, que tuvimos un día especial y tuvimos mucha gente, muchos adultos visitándonos, y gracias a Dios, hermanos, que tuvieron la oportunidad de escuchar este dulce y maravilloso Evangelio que tal vez muchos de ellos nunca habían escuchado. Qué bendición, hermano, podemos ver a través de las Escrituras al Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad?, el Hijo de Dios hecho carne, muriendo por nosotros y resucitando conforme a las Escrituras, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, nuestro Salvador. Mire que dice más adelante, versículo número 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿verdad?, creemos que hoy en día
no hay apóstoles, no tenemos apóstoles, ¿verdad? Creemos que hoy en día no hay apóstoles. Entonces, Pablo dice que recibimos la gracia y el apostolado, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? A veces hablamos de esta manera, ¿verdad? Hablamos en plural, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de nosotros. Aquí en Tailandia, la Biblia en tailandés usa la palabra en plural. Por ejemplo, él dice, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos el pan de vida, ¿verdad? Y siempre lo dice en plural, ¿verdad? Pero entendiendo que es una manera de hablar, ¿verdad? Y entendiendo, ¿verdad? Que habla acerca de el que está exponiendo las palabras, y en este caso el Señor Jesucristo. Y Pablo aquí nos dice que recibimos la gracia y el apostolado, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Que no tenemos apostolado, ¿verdad? Pero creemos, ¿verdad? No hay apóstoles, pero creemos, ¿verdad? En la gracia de Dios, ¿verdad? Creemos que Pablo recibe el apostolado y nosotros, ¿verdad? Aunque no seamos apóstoles, ¿verdad? Tenemos la gracia de Dios, recibimos la gracia de Dios a través de su palabra y a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Una vez más, el asunto de la gracia no es un asunto neotestamentario, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios desde el huerto del Edén, ¿verdad? No somos nadie para dividir, ¿verdad? El tiempo, diciendo que el tiempo del Nuevo Testamento es un tiempo de gracia, y sí lo es. Es el tiempo de la manifestación más grande de la gracia, pero no deberíamos atrevernos a decir que el Antiguo Testamento no era un tiempo de gracia, ¿verdad? Porque había salvación por fe, por gracia eran salvos de igual manera, y desde el huerto del Edén, desde el pecado de Adán y Eva, vemos la gracia de Dios manifestada en el ser humano. Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de gracia en el Nuevo Testamento solamente, pero Dios es un Dios de gracia a través de toda su palabra. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo diciéndonos que recibió la gracia y el apostolado, ¿verdad? No podemos recibir el apostolado, pero podemos recibir la gracia de Dios. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿verdad? Podemos dar como la gracia en este versículo como un sinónimo de la salvación, ¿verdad? La salvación y el apostolado, la gracia y el apostolado para obedecer a la fe. Dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Qué bendición, hermanos, que Dios ha permitido, ¿verdad? Que este avivamiento, ¿verdad? Que en su tiempo no hubo, ¿verdad? Que no hubo una extensión, ¿verdad? Del Evangelio en su tiempo, en el tiempo antiguo, que ahora ha llegado a todos nosotros, ¿verdad? Hemos visto en todas naciones y hay mucho más que podemos hacer. Aquí en Tailandia todavía tenemos mucha tierra por poseer, muchos pueblos, muchas ciudades, ¿verdad? Que necesitan escuchar más del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí Pablo hablando de todas las naciones por amor de su nombre, ¿verdad? Y es algo que como hijos de Dios debemos hacer. Si amamos el nombre del Señor Jesucristo, si amamos el nombre de Cristo, amamos el nombre del Padre, de Jehová Dios, y si amamos el nombre del Padre, tenemos que amar la misión por la cual Dios, ¿verdad?, nos ha permitido seguir adelante, ¿verdad? La misión que es extender el Evangelio a toda criatura para enseñarle todas las cosas que Cristo mandó, la cual el Padre, ¿verdad?, mandó a Cristo a enseñar. Y vemos aquí, hermanos, este evangelio por el cual debemos de vivir y de predicar. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, no dice apóstoles, ahí vamos a aclarar, dice llamados a ser de Jesucristo, ¿verdad? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, una vez más, santos, no apóstoles, ¿verdad? Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Pablo, están también ustedes, ¿verdad? Entre esas naciones también están ustedes, y gracias a Dios, hermanos, que estamos nosotros. Este domingo pasado, hace 2 días, en la iglesia, ¿verdad? Estaba hablando con los hermanos, predicando, y estaba dando gracias a Dios porque este evangelio ha llegado a filipinos aquí en la iglesia, ha llegado a mexicanos nosotros mismos, ha llegado a americanos que estaban presentes en la iglesia, ha llegado a gente de Burma que estaba presente en la iglesia, ha llegado a gente de China, ¿verdad?, que estaba presente en la iglesia, ha llegado a gente de Laos que estaba presente en la iglesia, y no recuerdo algún otro país, ¿verdad? Pero estamos viendo, ¿verdad?, que ha llegado este evangelio
a nosotros. Y ahora nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Cuando recibimos el Evangelio, Dios nos llamó, ¿verdad? A la salvación, ¿verdad? Dios nos habló a nuestro corazón para recibir el Evangelio y ser de Jesucristo. Ahora somos de Él, ¿verdad? Y ahora somos llamados, dice la Biblia, a ser santos, ¿verdad? Esta carta fue escrita a los hijos de Dios en Roma. Ahora, no podemos decir, bueno, pues hermano, esta carta no es para mí, porque yo no soy un romano, ¿verdad? Claro que no somos romanos, pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Y donde encontramos mandamientos, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, encontramos, ¿verdad? Cosas que tenemos que obedecer. Ahora, solamente, ¿verdad? Haciendo tal vez una pequeña excepción, ¿verdad? Cuando hay mandamientos específicos para personas específicas, ¿verdad? Pero si es un mandamiento dado a romanos, bueno, no soy romano, pero es el pueblo de Dios. Así como también, hermanos, en el Antiguo Testamento a veces leemos y decimos, bueno, yo no soy israelita, ¿verdad? Yo no soy judío, ¿verdad? Pero si era un mandamiento dado al pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, somos pueblo de Dios. Entonces tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice a los llamados que estáis en Roma, ¿verdad? Los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Qué bendición, hermanos, y cuando Dios nos salva, ¿verdad? Nos da una oportunidad de servir a Dios y nos llama, no nada más a ser salvos, pero nos llama Dios a ser santos. Dios nos llama a ser santos, hermanos. ¿Y esa santidad de dónde viene? Esa santidad, hermanos, viene de la palabra de Dios. Esa santidad viene de la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que su palabra nos purifica. La Biblia dice que su palabra nos limpia, ¿verdad? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? ¿Con qué podemos vivir una vida de santidad? ¿Cómo podemos llegar a la santidad? Bueno, por la obediencia a la palabra de Dios. Con alejarnos del pecado, obviamente eso viene del resultado de querer obedecer a la palabra de Dios. Entre más obedecemos a Dios y entre más nos alejamos del pecado, más vivimos una vida que agrada a Dios. Cuando estamos tratando, hermanos, como seres humanos imperfectos, de vivir una vida que agrade a Dios, cumpliendo su palabra, buscando el obedecer sus mandamientos, bueno, tenemos una vida que agrada a Dios y nos acercamos a la santidad. La santidad no es un asunto mental, hermano, no es un asunto en el que yo me considero, por el cual yo me siento más o yo me siento más arriba que otros, pero es un asunto de humildad, ¿verdad? Es un asunto donde yo, ¿verdad?, reconozco quién yo soy y reconozco lo que yo debo hacer para Dios para poder agradarle. Entonces vemos aquí a continuación, hermanos, cómo Pablo está hablando acerca de, como hace un momento vimos, acerca del Evangelio. Y vemos cómo Pablo está continuando en los versículos siguientes, hablando acerca de este tema, hermanos, del evangelismo. Versículo número 8 del Evangelio que puede salvar. Entonces el tema, hermanos, vemos aquí está hablando del Evangelio y la salvación. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice el versículo 8 de Romanos capítulo 1. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Dice Pablo que, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos aquí al apóstol Pablo agradeciendo a Dios porque a través de Jesucristo, ¿verdad? Mediante Jesucristo, ¿verdad? Recordamos cuando oramos a Dios, debemos orar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, orar, ¿verdad?, por nuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. Tenemos en muchas partes del mundo hermanos en Cristo, ¿verdad?, que ellos han venido a la fe. Y hermanos, qué bendición ver, hermanos, misioneros por todo el mundo predicando la palabra de Dios en lugares que tal vez no conocemos, pero que sabemos que ellos están produciendo frutos y hay hermanos nuestros en la fe. Y esta fe se está divulgando, este evangelio se está divulgando por todo el mundo, ¿verdad? Tal vez Pablo expresando, ¿verdad?, lo que él sabía que estaba sucediendo. Tal vez Pablo en ese tiempo no podía mirar. Hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología y podemos ver, hermanos, cuánto alcance hay. Y todavía hay mucho que no podemos mirar todavía. Por ejemplo, aquí, hermanos, en Tailandia, en la iglesia, tal vez usted no puede venir a Tailandia y no puede mirar todo lo que Dios está haciendo a través de misioneros que están predicando la palabra de Dios. O usted tal vez recibe una carta nuestra y no puede mirar lo que Dios
está haciendo aquí, ¿verdad? En la iglesia semana a semana. Pero mire que esta fe, ¿verdad? Este evangelio, ¿verdad? Se está divulgando, ¿verdad? Por todo el mundo. Esta fe se está divulgando por todo el mundo. Pero más que eso, hermano, Pablo está diciendo que da gracias a Dios porque la fe de ellos, ¿verdad? No es una fe que viene de ellos, que viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, pero es una fe, ¿verdad?, que ellos están produciendo y que se está esparciendo, que se está divulgando por todo el mundo. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Pablo, hermanos, está dando gracias, ¿verdad? Porque hay hijos de Dios haciendo su trabajo en divulgar, en promulgar, en pronunciar la fe a través del mundo, ¿verdad? Estaba la iglesia en Roma, ¿verdad? Estaba haciendo su parte para que el mundo pueda conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que usted y yo deberíamos de hacer. Deberíamos, como hijos de Dios, hermanos, divulgar nuestra fe por todo el mundo, ¿verdad? No nada más, ¿verdad?, con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras, ¿verdad? Tal vez algunas veces no tenemos el tiempo, ¿verdad? Como dice la Biblia, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Y esto habla de dos tipos de evangelismo. El evangelismo, ¿verdad?, con nuestras bocas, predicar a viva voz el evangelio, pero también, hermanos, el predicar con nuestro testimonio. Por eso dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, cuando dice que somos la luz del mundo. Entonces, hermanos, no siempre podemos hablar, no siempre podemos levantar la voz y predicar, pero nuestra vida también puede predicar el evangelio, puede predicar un testimonio, ¿verdad?, de una vida transformada por una verdad que tal vez alguien quiera descubrir. Entonces vemos aquí, dice la Biblia, que los romanos estaban divulgando esta fe por el mundo, ¿verdad?, con sus hechos, ¿verdad?, con su vida, siendo una luz, y que otros podían ver y glorificar al Padre en ellos, y también, ¿verdad?, obviamente con su voz. Entonces, hermanos, como hijos de Dios tenemos que recordar, hermanos, que el evangelio se predica, hermanos, de dos maneras, ¿verdad? Debemos de predicar, ¿verdad?, el evangelio cuando tal vez no podemos hacerlo, tal vez estamos trabajando, ¿verdad?, ocupados, ¿verdad?, en alguna otra cosa, pero que alguien nos está viendo, ¿verdad?, nuestra vida sea una luz para otros. Predicar y divulgar nuestra fe a través de cómo vivimos y cómo actuamos. Y segundo, ¿verdad?, predicar el evangelio con nuestras voces y abrir la palabra de Dios y enseñar a alguien más lo que el evangelio de Dios tiene para cada persona que está perdida sin Cristo. Pues luego vemos en los versículos siguientes, versículo número 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Dice Pablo, Dios es testigo de que en su Hijo, ¿verdad?, en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, hago sin cesar mención en mis oraciones, hermanos. Mire que Pablo siempre hace una gran diferencia entre Dios y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Llama al Padre a veces como Dios y al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, y vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, pone a cada parte de la Trinidad en su lugar, al Padre en su lugar, al Hijo en su lugar y al Espíritu Santo en su lugar. Y esto es para que podamos, hermanos, Dios lo ha dejado de esta manera para que podamos entender, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, quiere que miremos, ¿verdad?, esa Trinidad. Sabemos que el Hijo es Dios, ¿verdad?, que el Hijo es en el Padre es en el Hijo, pero tenemos también, hermanos, que darle honra al Padre como debemos, honra al Hijo como debemos, honra al Espíritu Santo como debemos, ¿verdad? Son esos tres, la Biblia dice que son uno, ¿verdad? Pero tenemos que hermanos, recordar, hermanos, que tenemos que honrar al Hijo por lo que ha hecho, al Padre por lo que ha hecho, al Espíritu Santo por lo que Él hace, y no olvidar, ¿verdad?, que no solamente es el Hijo, o no solamente es el Padre, ¿verdad?, o no solamente es el Espíritu Santo, pero tenemos, ¿verdad?, a la Trinidad de Dios, ¿verdad?, para que podamos acudir a Dios, ¿verdad?, y podamos ir al Padre, ir al Hijo e ir al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Versículo número 12 dice: esto es para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, ¿verdad? Una sola fe, ¿verdad? Pablo está diciendo, ¿verdad?, tenemos una fe, la misma fe, ¿verdad? Esta fe, ¿verdad?, que nos trajo la salvación, ¿verdad? Una fe que nos puede, ¿verdad?, dar
salvación, esta fe que es común entre nosotros. Y bueno, el tiempo casi está por terminarse, hermanos, pero estamos por llegar al punto que queremos tener, ¿verdad? Dice la Biblia, versículo que ya leímos, el 13, Pablo dice que él desea ir a ellos para confirmar, ¿verdad?, algún don que hay entre ellos, ¿verdad? Que Pablo, en su deseo, ¿verdad?, que los hijos de Dios en la iglesia en Roma desarrollaran sus dones para el Señor, como igualmente nosotros debemos de hacerlo. Y mire que dice, versículo número 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Obviamente, hermanos, estamos hablando del Evangelio, es la salvación. Y Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia con hijos de Dios que ya tienen salvación, ya conocen el Evangelio. Pero Pablo está hablando acerca de la ciudad de Roma, del lugar donde la iglesia estaba. Y Pablo está diciendo, anunciar el Evangelio a todos aquellos que están en Roma. Igualmente, tal vez a algunos de ellos que estaban en la iglesia, que tal vez estaban aprendiendo, ¿verdad?, pero no habían llegado a esa fe genuina en el Evangelio, como tenemos aquí en Tailandia en las iglesias, gente que empieza a venir por despertar un interés, pero aún, ¿verdad?, no han entendido el Evangelio y a su tiempo. Sabemos que Dios va a traer, ¿verdad?, en ellos, ¿verdad?, la convicción por esta fe que les puede traer salvación acerca de Cristo, que ha muerto y ha resucitado por nuestros pecados. Versículo 16, y vamos a terminar con esto, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Sabemos, hermanos, que la salvación viene, ¿verdad? Porque es poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios se manifiesta, aparte de muchas cosas, en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar a cualquier persona que cree en él. Y dice al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Eso nos habla acerca de cómo Dios, ¿verdad?, abrió la puerta de este avivamiento del Evangelio, primeramente comenzando con los judíos y después, ¿verdad?, a los demás que estaban fuera de los judíos. Entonces vemos aquí que Dios trajo, ¿verdad? Y esto no quiere decir, hermanos, que el judío solamente es importante, pero vemos que Dios quiere que todos seamos salvos y que Dios quiere que prediquemos su palabra al judío y al griego o al gentil, ¿verdad? Y vemos aquí, la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y casi estamos por terminar, hermanos. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy interesante, que el Evangelio es poder de Dios. Pablo está hablando desde un principio acerca de este Evangelio que salva, ¿verdad? Y termina en esta sección, ¿verdad?, que acabamos de leer, ¿verdad?, que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Y, hermanos, quiero terminar estos pocos minutos que me quedan, hermanos, recordándote esto, que el Evangelio, ¿verdad?, que Pablo dice que los romanos están difundiendo esta fe, ¿verdad?, este Evangelio, ¿verdad?, es poder de Dios para salvar. Alrededor de nosotros hay muchas personas que no tienen salvación, que no conocen de Cristo, que no conocen el por qué Cristo murió y resucitó, o lo conocen, lo han escuchado, pero no hay una fe genuina en ellos. No ha habido en ellos un arrepentimiento de su pecado, de que ellos son pecadores. Mire, hermano, que el Evangelio no es acepta que tú eres pecador. No confunda eso, hermano, porque mire, yo te voy a decir algo, al menos en mi país, en México, el 90% de la gente acepta que son pecadores y aceptan que Cristo murió, aceptan que Cristo resucitó, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fe, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento. Yo sé que he pecado y yo me arrepiento de que he pecado contra Dios. Yo sé que mi pecado me condena al infierno y yo necesito de este Salvador Jesucristo y vienen a la fe. Entonces, hermanos, vemos aquí que este Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Pero el problema, hermanos, es que muchas no tenemos la fe en el poder del Evangelio. Y mire, hermano, que esto es lo que marca la diferencia entre alguien que vive, ¿verdad?, una vida en la que está interesado que el Evangelio se esparza o no, ¿verdad? Tenemos el creer el Evangelio y el no creer el Evangelio. Recordamos que la Gran Comisión empieza por
predicar el Evangelio. ¿Y qué sigue después de eso? Bueno, enseñar, ¿verdad? Bautizarlos y después de eso enseñarles, ¿verdad? Que guarden todos los mandamientos que Dios ha dejado, que Cristo nos ha enseñado y que el Padre nos ha dejado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas puedan ser discípulos, puedan seguir a Dios. Entonces, pero empezamos con el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos hacer, verdad, nuestras vidas, unas vidas interesadas en el Evangelio? Bueno, cuando nosotros creemos que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? El otro día puse un ejemplo en la iglesia, ¿verdad? Si una persona está enferma y tiene un medicamento, ¿verdad?, que puede curar y salvar su vida, y esta persona toma este medicamento y se da cuenta que este medicamento ha salvado su vida, es la única cosa en la tierra que puede darle salvación de su muerte. Entonces, esta persona sabe lo que es, sabe el resultado que este medicamento tiene y cree en el poder de eso y va y lo presenta a otra persona que está con la misma enfermedad para que pueda ser curada. No sé si usted ha visto, hermano, las personas que venden productos de nutrición y productos de esto y lo otro, ¿verdad? Y ellos cuando venden sus productos, hermanos, te lo venden de una manera que, wow, tú hasta crees todo lo que están, y no digo que es mentira, ¿verdad? Pero la manera en que ellos lo presentan, hermanos, ellos se ven tan convencidos de lo que ellos están diciendo. Te voy a decir por qué. Porque ellos creen que realmente es efectivo. Lo han probado y les ha funcionado. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí, hermanos? Bueno, lo que creemos nosotros del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder. Ahora, cuando esa persona enferma, ¿verdad?, del ejemplo del medicamento, prueba ese medicamento y dice, no, hombre, este medicamento no ha hecho nada en mí. No tiene fe en él. No va a recomendarlo a alguien más. No va a hacer nada para que alguien más pueda vender ese medicamento y tomarlo porque no tiene fe en ese medicamento. No cree que hay un poder que puede salir de él. Y es lo mismo con nosotros. ¿Qué es lo que hace la diferencia en un buen vendedor y un mal vendedor? Bueno, aquel que ha puesto su fe en cierta cosa que está vendiendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en alguien que confía en algo pasajero de la vida? Bueno, en la fe que ha puesto en eso, ¿verdad? Hay personas que tienen autos, ¿verdad?, muy viejitos, ¿verdad?, y los siguen usando y los quieren seguir usando y dicen, nunca lo voy a vender porque este carro está buenísimo, nunca me ha fallado y este carro es excelente, gasta muy poca gasolina, esto y lo otro, y han puesto una fe, y no es algo malo, ¿verdad?, en ese objeto, ¿verdad?, para el propósito, ¿verdad?, que tienen que ejercer esa fe, ¿verdad? Y ellos están convencidos y creen en eso, en ese automóvil, en ese carro, porque están convencidos. Pero la diferencia la hace la fe en el Evangelio. En el punto del Evangelio es, ¿creemos que es poder de Dios o no creemos que es poder de Dios? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Bueno, predicamos porque estamos convencidos que ese Evangelio tiene poder. Y creemos que ese Evangelio puede salvar a una criatura para que esa persona pueda ser lavada de sus pecados y pueda tener la promesa de la vida eterna, para que pueda recibir el bautismo, ser bautizado, obedecer a Dios. El bautismo no salva, pero el bautismo es un paso de obediencia, y después pueda venir a obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, que tampoco salva, pero es un paso de fe para servir a Dios y agradar a Dios, y pueda ser un hijo de Dios, obediente, exitoso, un discípulo de Cristo, un siervo de Dios. Pero ¿cómo empieza todo esto, hermano? Empieza con alguien que tiene una fe genuina en el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pablo probó con su vida que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A aquel que cree. Entonces, ¿tenemos testimonios de personas que han venido a la fe en nuestras vidas o no tenemos? ¿Tenemos experiencias de personas transformadas por el Evangelio o no tenemos? Bueno, esta es la diferencia. ¿El Evangelio es poder de Dios? Seguro que lo es. La pregunta es, ¿lo es para ti o no lo es? ¿Lo es para mí o no lo es? Bueno, la diferencia estará en nuestros hechos, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio ha probado salvar. Ha probado salvar al judío, ha probado salvar al gentil. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, hermano, qué tremendo tener las cartas, hermanos, del apóstol Pablo a las iglesias. No somos los romanos,
pero somos hijos de Dios, ¿verdad? No somos los corintios, pero somos hijos de Dios. No somos los judíos, no somos tal vez el pueblo de sangre de Israel, pero somos hijos de Dios y debemos obedecer la palabra de Dios. Cuando leemos Romanos, hermanos, debemos de recordar, esto es para mí, esto es para que yo viva conforme a la palabra de Dios y yo agrade a Dios con lo que Él me ha dejado en su palabra. Hermanos, ¿el Evangelio es poder de Dios? Sí lo es. La pregunta es, ¿lo es para ti? Sí o no. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, hermanos, por permitirnos tomar parte de su tiempo, de su vida el día de hoy y compartir con ustedes el mensaje de Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 17. Recordamos, hermanos, que hay un camino de libertad. Este camino es el camino de la palabra de Dios. La verdad que nos trae libertad es la verdad de la palabra de Dios. No es la verdad del hombre, pero es la verdad de Dios. Es por eso que debemos de escudriñar las Escrituras para encontrar en ellas la verdad. Y bueno, hermanos, gracias una vez más, gracias de verdad por tomarse este tiempo para escucharnos. El programa La Verdad que te hace libre, donde sabemos que hay la única verdad que nos trae libertad, es la verdad de Cristo. Gracias por su tiempo, hermano, gracias por sus saludos, por sus mensajes, y bueno, estamos para servirles. Y gracias, hermanos, una vez más, les invitamos a la siguiente semana, el siguiente martes por la mañana, sintonizarnos en su programa La Verdad que te hace libre. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les mandamos un saludo desde el otro lado del mundo, la ventana 1040, el país de Tailandia, la ciudad de Chiang Mai. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.